Estamos con Luciano Grasso, director de Salud Mental. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, para hablar cómo está yendo en Salud Mental, con muchos cambios también, muchas cosas nuevas que se incorporaron. Vamos a comenzar con la visita de esta psicóloga licenciada Diana Mauri, muy importante, ¿no? En todo nivel. Ella es argentina, pero vive en Italia, e implementó grandes cambios. ¿A qué vino nuestra ciudad? Así es, sí. Bueno, un poco como hablábamos recién antes de comenzar la nota, Italia ha sido históricamente el centro de las principales transformaciones en materia de salud mental. Sí. La experiencia más importante a nivel mundial hace ya unas cuantas décadas, que inició un proceso de transformación, de cierre de manicomios, de transformación en modelos de atención de tipo comunitario, ambulatorios, con todo lo que tiene que ver con centros de día, dispositivos terapéuticos laborales, como el Kereme-Acipiantao. Sí. Y Diana Mauri es una socióloga y psicóloga que, como vos decías, es argentina, pero ya hace más de 50 años que vive en Italia y se ha dedicado a investigar y formar profesionales y docentes en Italia, tanto en Trieste, que es donde se inició esta experiencia, como en Milano y otras ciudades, en materia de salud mental comunitaria. Y lidera o preside la Conferencia Internacional Basaglia, que tiene fuertes conexiones con nuestro país. Y bueno, ella tomó contacto con la experiencia de Tandil, Sí. empezó a conocer la experiencia de Tandil a través de diversas fuentes y tenía la inquietud de conocer cómo estamos trabajando en materia de salud mental en el ámbito público, así que esa fue un poco su motivación. Estuvo recorriendo el viernes todo el sistema de salud. Muy conforme con Tandil, no así con el resto del país, ¿no? De la Argentina. Hemos tenido la posibilidad de entrevistarla y lo dijo, que Tandil la verdad que le había gustado cómo se estaba trabajando, pero no así a nivel nacional. Sí, bueno, en materia de salud pública por supuesto que hay mucha disparidad en distintos lugares, tanto en ámbitos municipales como en sistemas de salud provinciales, pero en términos generales cuesta decirlo cuando uno forma parte del gobierno, Sí. ¿no? Pero también un poco escuchando, y ustedes como periodistas lo han entrevistado a varias personas que han venido, por ejemplo la anterior ministra de Sí. Salud de la provincia, Zulma Ortiz, que se van de Tandil con una mirada más que positiva. Así también fue en el caso de Diana, que estuvo recorriendo todo el sistema de salud en general y en particular el área de salud mental y bueno, quedó un compromiso de seguir trabajando juntos. Hay muchas posibilidades de firmar un acuerdo de cooperación con la Conferencia Internacional Basaglia para generar, entre otras cosas, un espacio de formación para los trabajadores de salud mental local, que va a ser en parte con docentes argentinos, probablemente Sí. de manera presencial, y una parte con docentes de Italia a través de videoconferencia. Así que Bien. nos parece que es importante porque, por un lado, como plantearon varios trabajadores cuando ella dio la charla el viernes, que transmitieron que también da una señal de aliento para seguir trabajando para los propios trabajadores cuando viene alguien y tiene una mirada positiva respecto a cómo se viene trabajando, porque bueno, ayuda a seguir en la misma línea. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con formación es una de nuestras líneas de trabajo fuertes, porque bueno, en general el modelo de salud mental comunitaria no son herramientas que incorporemos los profesionales de la salud en nuestro momento de formación de grado. Bueno, las carreras de salud, psicología, medicina, trabajo social, enfermería, todavía vienen con una formación más tradicional. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, todo lo que sea este tipo de formación. Son nuevos, y son nuevos para nosotros, porque por ahí en Europa ya se son nuevos viene para, dando, exactamente. claro, son nuevos para nosotros. Para nosotros, sí. ¿Cuánto nos falta? ¿Hacia dónde van? ¿Vamos hacia ese modelo? ¿Cuánto falta? Y a mí me parece que para que se pueda En implementar... Tandil, ¿no? Porque Sí. no podemos hablar... Sí, porque en general. claramente en otras ciudades a nivel nacional y provincial, cuando todavía hay manicomios, lo hemos hablado Claro, en otras sí, notas, sí, manicomios sí. abiertos, vemos que todavía falta mucho. En Tandil nosotros tenemos la suerte de que nunca tuvimos un manicomio, un monovalente, sino que hemos tenido un sistema de salud que de alguna manera ha incorporado las problemáticas de salud mental. Hemos avanzado bastante, seguramente queda mucho por hacer.
es necesario seguir trabajando la formación con el primer nivel de atención, lo que se llaman los centros de salud que hay en los barrios, Sí. porque siempre hacemos hincapié en esto. La persona que tiene algún padecimiento, algún problema de salud, sea de salud mental o de otro problema de salud, es la misma la que vive en el barrio y va al centro de salud o va al hospital o va a la guardia. Entonces tenemos que seguir trabajando en la integración del sistema de salud. Es probable que hagan falta todavía algunos otros dispositivos, como por ejemplo casas de medio camino. Uno de los problemas con lo que nos encontramos en algunas patologías, en algunos pacientes, como pueden ser pacientes que tienen psicosis, cuando se tienen un problema que hace que tengamos que internarlos, cuando se produce la externación, en muchos casos no tienen una familia que los contenga, no tienen vínculos, no tienen a dónde vivir. Entonces, es necesario avanzar hacia lo que son las creaciones de casas de medio camino. Es imposible la recuperación porque vuelve como a la nada. Sí, en muchos casos la contención de una vivienda, de un lugar donde vivir, por lo menos en un primer tiempo, es necesario. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia una creación de una casa de medio camino. Estamos pensándolo, estamos trabajando. Tenemos que seguir articulando y profundizando el vínculo con el CPA, que venimos trabajando juntos desde hace un año. Uno de los problemas prevalentes hoy en salud mental es el que tiene que ver con los consumos problemáticos, de todo tipo de consumos problemáticos, sea de drogas legales, drogas ilegales. ¿Por qué lo llamas consumo problemático? Bueno, es un término que reconfigura la definición tradicional de adicción o de drogadependencia o de drogadicción. Ajá. Da una mirada más amplia en el sentido de que la drogadicción está marcada solamente con el consumo de drogas, ¿no? Generalmente se habla de drogadicción, cuando uno dice drogadicto o drogadicción está hablando de las drogas ilegales, ¿no? Marihuana, cocaína. Tenemos que pensar en el consumo problemático y la adicción con las drogas legales, el alcohol y el tabaco, sobre todo el alcohol, que es digamos el problema prevalente hoy de consumo, el más importante y que genera más daño. Pero además, cuando hablamos de consumos problemáticos, estamos hablando de otro tipo de vínculo de las personas con o consumo de algo que le genera daño a su salud. Entonces ahí incluimos no solamente el consumo de una droga, sino podemos incluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con las ludopatías, con los problemas de la alimentación, como la bulimia, la anorexia, el juego compulsivo, el uso compulsivo de tecnologías, de las compras compulsivas. Bueno, hay otro tipo de... Entonces se habla de consumo problemático en primer lugar, porque amplía ese universo, y por otro lado, porque la adicción es una etapa del consumo. Hay otros tipos de consumos que no llegan a ser una adicción, pero que también son problemáticos, ¿no? Entonces es una mirada mucho más amplia que corre el eje del foco en el objeto droga y ubica el problema en los sujetos y en el uso que hace ese sujeto. Un tema muy interesante que da para charlarlo en otra. Me encantaría, porque además veo que se amplía, lo cual es bueno porque empieza a situar los problemas también que antes no se consideraban y no tenían tratamiento. Exacto. Antes había una mirada como muy sesgada y muy puntual. Uno hablaba de drogadicto, hablaba de adicto a la marihuana, a la cocaína, y en realidad hay otras drogas que las vemos en las publicidades, las vemos por todos lados, que están naturalizadas socialmente. El consumo de medicamentos, el consumo de psicofármacos, que a veces es más dañino, ¿no? Y sin embargo está socializado, está naturalizado, entonces es mucho más amplio el tema. Bien, es invitadísimo por otro día, porque es otro tema. Estuviste reunido en la semana con el ministro de Salud de Nación. Así es. Bien, contanos, ¿a qué se dio esa reunión? Bueno, en el marco del proyecto Quereme Así Piantao, que recién lo mencionaba, es un proyecto que tiene varias estrategias de financiamiento. El Estado municipal es el que más participa en ese sentido, aportando recursos económicos y profesionales, pero en esa línea ya el año pasado, en una reunión que habíamos tenido con el director nacional de salud mental,
le habíamos mostrado el proyecto y le habíamos pedido, ellos tienen líneas de financiamiento para este tipo de proyectos más de tipo comunitario. Sí. Fue aprobado un subsidio de 75.000 pesos, porque bueno, desde Nación se vio como un ejemplo que hay muy pocos en el país, este tipo de dispositivos. Bueno, llegó ese reconocimiento y el ministro de Salud quiso entregarlo en persona y que le podamos comentar de qué se trata el proyecto, así que nos sirvió como un viaje para todo el grupo, fueron todos los usuarios. Qué bueno. No solamente al Ministerio de Salud, no, se aprovechó y estuvieron paseando. Varios de los usuarios son fanáticos de Boca, así que estuvieron entrando a la cancha de Boca, estuvimos recorriendo algunos lugares de la ciudad que la mayoría de ellos no la conocía, claro. Así que bueno, fue una experiencia que para ellos inolvidable. Y bueno, además fuimos obviamente al motivo por el cual viajábamos, nos recibió en su despacho el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus. Les entregamos unas tazas que son... Qué importante, ¿no? Qué importante para ellos, porque es como un cambio, un antes y un después, y ellos forman parte de este cambio que se va a replicar en otros lugares, ¿no?, de nuestro país. Así es, se tiene que replicar porque tiene que ir camino a eso. Así es. Hay una foto que nosotros, varias fotos las circulamos por las redes. Hay una que es uno de los usuarios entregándole una taza y dándole la mano al ministro de Salud. Y realmente a nosotros nos satisface mucho porque es un poco una muestra de lo que también una de las cosas que quiso transmitir el Quereme Acipientado, ¿no? Que con esfuerzo, con compromiso, con una idea y un objetivo colectivo, ¿no?, entre todos, se puede llegar a mostrar que, en este caso, entre otras cosas, que una persona con un padecimiento psíquico puede trabajar y puede estar integrado en la comunidad, que ese esfuerzo, trabajándolo con seriedad y compromiso, puede llegar a que un ministro de Salud de la Nación conozca el proyecto y quiera colaborar con el proyecto y quiera recibir en su despacho, ¿no?, en persona a quienes son los protagonistas, que son los usuarios. Totalmente. Así que la verdad que estamos muy contentos. Además de que el dinero sirve. Un orgullo por todo este trabajo que vienen haciendo. Muy pocas personas también son en el equipo, pero muchos cambios y muy grandes. Y vamos a aprovechar, antes de pasar al último tema y el último, invitar a todos, por supuesto. Quereme Acipientado funciona en Macanudo, ahí en Rodríguez, entre Pinto y Belgrano. Así es. Está abierto de lunes a viernes por la mañana, ¿no? De 9 a 12. Y se puede de 9 a 12, los viernes con música, con guitarra, con canto, y se puede tomar café riquísimo, té y comer algo rico también. Así es. Así que bueno, a concurrir, porque esto es integración pura y de los dos lados, ¿no? Porque siempre hablamos de esto de perder el miedo de los dos lados y empezar a integrarnos todos. Lo que tenemos que cambiar es culturalmente, nosotros todos en su mayoría. Y bueno, ahora vamos a pasar al último tema. Bien. Este tema de que se abrió, ya comenzó a funcionar la guardia, que tiene que ver con salud mental, sí. Así es. Sí, nosotros ya veníamos de hace años con un sistema de intervención en la guardia por parte de los profesionales de salud mental, pero había una franja horaria y días que no estaba cubierto la guardia con especialistas de salud mental. Por supuesto que cualquier problema de urgencia o de crisis de algún ciudadano o ciudadana que tiene un problema de salud mental va a la guardia del hospital y los médicos lo atienden. Sí. Pero hasta ahora venía funcionando con especialistas de salud mental los fines de semana, feriados, y los días de semana en el horario que hay cobertura de carga horaria de profesionales de salud mental, que es de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. A partir de este lunes comenzaron las guardias de 24 horas, todos los días de la semana, todos los días del año, y la verdad que lo vemos como algo más que positivo. Ya vamos por el 4.º día. Vamos a ver si se mantiene lo que sucedió en estos primeros 4 días, pero hasta ahora hubo más demanda que un poco más de demanda que lo que venía sucediendo. Que hay que esperar un poquito para hacer un análisis respecto a esto. Algo parecido sucedió este fin de semana, que también empezó el SAME con médicos en ambulancia. Tanto el sábado como el domingo hubo, no digo el doble, pero más de la mitad de lo que se venía demandando de urgencias, con lo cual esto puede tener un viso de análisis en relación a, frente a la noticia hay como mayor demanda.
O la gente por ahí, en este caso, en la guardia de salud mental, tiene un lugar ya que sabe dónde ir, porque hay muchas cosas que se pueden prevenir en la primera etapa, ¿no? Así es. Se puede acercar, tiene un lugar donde puede ser escuchado y donde no puede llegar a mayores. Totalmente. Nosotros creemos que durante mucho tiempo se describió a la urgencia en salud mental, el momento que alguien llega con una crisis a la guardia, como la etapa final. Nosotros creemos que es todo lo contrario, que es el comienzo, en el sentido que hay una posibilidad de iniciar algo ahí, porque es el primer encuentro con alguien. Hay que desmitificar, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, una guardia de salud mental, ¿puede ir alguien que se encuentre totalmente deprimido y que no sabe qué le pasa, en vez de esperar a que llegue a mayores? Sí, es un momento en donde uno siente la necesidad de que tiene que pedir ayuda, ahí está. Y ahí puede encontrar por lo menos ese primer encuentro con un profesional que justamente lo que hace en un principio es evaluar el estado de situación. Puede ser que la sensación que tiene la persona de que realmente está en una crisis que no la puede soportar más, claro, es una sensación de algo que lo supera, y en realidad ese encuentro con el profesional puede permitir que se calme e iniciar, por ejemplo, un tratamiento, que vuelva a su casa y que vuelva con un turno. Bien. O podemos estar encontrándonos con una situación en la que es necesario una internación. Bien. Entonces es fundamental que la gente sepa que puede ir. Ahora, la diferencia con lo que sucedía antes es que había días de semana, a la tarde o a la noche, en que la primera atención la hacía solamente el médico. Si veía que era necesario que la persona se quede en la guardia y no vuelva a su casa hasta que llegue alguien de salud mental, se quedaba en la guardia hasta el otro día. Ahora va a haber una intervención inmediata de un profesional de salud mental en cualquier horario o cualquier día. Qué bueno, muy buen adelanto para nosotros. Bueno, me quedan muchísimas preguntas para la próxima. Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Gracias a vos, Renata. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.